La palabra de Dios es firme, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios a veces no necesita explicarse. Cuando uno lee la palabra de Dios, a veces la palabra de Dios es tan clara que no hay necesidad de explicarla. Pero hay veces que hablamos de la palabra de Dios y nos cuesta trabajo entender lo que la palabra de Dios dice. Nos cuesta trabajo comprender cómo lo que Dios dice se puede usar en nuestros días, en estos días que estamos viviendo días difíciles. Así que hoy lo que vamos a hablar, leíamos en el Salmo 19, lo que vamos a hablar hoy es acerca de la ley de Dios. ¿Cómo aplica la ley de Dios para su vida? ¿Cómo aplica la ley de Dios para mi vida en estos días que estamos viviendo, unos días tan difíciles? Primero Dios, los últimos días. Otro poquito y no vengo a predicar, mi hermano. Seguro, casi llega el Señor anoche. Por poquito viene por mí el Señor anoche y ya no vengo a predicar. Pero no vino. Así que aquí estamos. Amén. Vamos a orar para que Dios nos ayude a entender la palabra. Padre Santo, gracias te damos nuevamente, Señor. Tu palabra es bendita. Tu palabra ha sido inspirada por tu Espíritu Santo. Y no hay duda, Señor, de que tu palabra trae bendición a nuestras vidas, Señor. Pero a veces no lo entendemos. Así que te ruego, Señor, que nos abras nuestros corazones, que tú uses, Señor, mi persona, que no sea yo, que sea tu Espíritu Santo, el que habla a través mío, Señor, y que tú, Señor, toques los corazones y que tu palabra, Señor, nos transforme en este día, de tal manera, Señor, que salgamos llenos de tu poder, llenos de tu palabra, llenos y transformados para testificar de ti, Señor, donde quiera que vayamos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos, le quiero hacer una advertencia a aquellos que no saben, ¿verdad? He estado hace poquito que me ordenaron, hace apenas un año que me ordenaron. Estoy trabajando en mis sermones y hay dos cosas que todavía no aprendo. Así que les hago una advertencia, ¿no? La primera, todavía no aprendo a dormirme cuando predico. Yo sé que algunos de ustedes ya son maestros en dormirse cuando otro predica, pero si usted ya sabe eso, hoy no lo aplica. Amén. Y otra cosa que todavía no me sale, los pasteles de 25 minutos todavía no me salen, las predicaciones de 25 minutos todavía no me salen. Así que ojalá, el hermano Héctor ya se nos fue, pero ojalá que tengamos por ahí unos 2 horas y media para el sermón, más o menos. ¿Estamos bien? Gloria a Dios. Es un gozo estar con ustedes, mis hermanos. Veo algunas caras que hace mucho tiempo que no veía. Un gozo verlos sirviendo. Algunos adolescentes que eran adolescentes, que la última vez que los vi, yo era su maestro de escuela de adolescentes de los martes de estudio, y un gozo verlos sirviendo a Dios. Así que me da gusto verlos nuevamente. Reciban un saludo de la primera iglesia bautista de Middletown. Middletown está como a 60 millas de aquí. Es un pueblito bien pequeñito. Tenemos registradas 2,000 familias en todo el pueblo. Tenemos nada más un semáforo en todo el pueblo. Bien chiquito. Ahí no hay tráfico, hermano. Esto es nada. Un solo semáforo. Amén. Y este 4 de julio celebramos la independencia. No sé cómo ustedes celebran la independencia, pero en los pueblitos de Estados Unidos hay muchas tradiciones. Entonces, ¿qué hicimos en Middletown? Hicimos un desfile. Hicimos nuestro carrito alegórico con la iglesia, pusimos las bocinas, las alabanzas a todo volumen y salimos por el pueblito en el desfile. Y atrás de nosotros venía otro carro alegórico con unas personas que hicieron un concurso para recabar dinero para el pueblo, con hombres vestidos de mujeres. Y nosotros íbamos aquí alabando al Señor y la gente aplaudiendo y de repente toda la gente gritando. Venía el otro carrito, le hacía mucha bulla al otro carrito. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos en donde cuando hablamos de la palabra de Dios y hablamos de la ley de Dios, cuesta trabajo reconciliar lo que está pasando en nuestro tiempo con lo que la palabra de Dios dice. No es que no se pueda, cuesta trabajo. Sabemos que todas las leyes de todos los países son temporales. Están sujetas a cambio. Todas las leyes van a cambiar un día. Algún día algún gobernante va a venir nuevo, va a cambiar la ley. Otro gobernante viene, cambia la ley, etcétera, etcétera. Sin embargo, la ley de Dios es suprema, inmutable, eterna. La ley de Dios no se puede cambiar y la ley de Dios nunca va a cambiar. Amén. Hace un par de semanas, la Suprema Corte de la Nación hacía una decisión que a todo el pueblo de Dios nos puso con las manos en alto. Todo el pueblo de Dios estaba molesto, todos estamos molestos por las leyes que aprobaron hace un par de semanas. Ellos decidieron
sin decirlo, ellos decidieron que la Biblia ya no decía la verdad. Cuando ellos tomaron la decisión que tomaron, ellos decidieron que Dios se equivocó en la creación, porque no tomó en consideración nuestros gustos. Él hizo lo que Él quiso. Él es soberano. Amén. Él hace lo que Él le gusta. Pero la comunidad cristiana está ofendida. La comunidad cristiana está dolida y estamos listos para apoyar a cuanto se nos ponga enfrente que quiere ir enfrente de la Casa Blanca y hacer una protesta. ¿Cómo es posible que los jueces de la nación hayan tomado esa decisión? Mi hermano, le hago una pregunta. Una persona que no conoce a Dios, una persona que no le ha entregado su corazón a Cristo, una persona que no sabe lo que es la salvación, ¿sabe qué es lo que va a hacer esa persona? Todo lo contrario de lo que dice Dios. Esa es su manera de vivir. ¿Cómo esperamos que una persona que no conoce a Dios haga lo que Dios está pidiendo en la Biblia? No es posible. Así que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los jueces no son cristianos, pues ¿cómo esperamos que ellos tomen decisiones en base a la Biblia? Es imposible. No se enojen, mi hermano. Hoy vamos a tratar de reconciliar lo que nos dice la Biblia y los tiempos que estamos viviendo. En Romanos 13, capítulo 13, versículos del 1 al 3, Pablo nos da una lección cívica interesantísima. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad de parte de Dios, si no hay autoridad sino de parte de Dios. Y todas las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Se da cuenta? Una lección de civismo tremenda. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanzas de ella. Qué fácil lo pone Pablo, ¿no es cierto? Obedece a las autoridades. Y nos dice, pero ¿cómo es posible? Pero si las autoridades están tomando decisiones que no nos gustan, pero Pablo dice que hay que obedecer a las autoridades, que los gobiernos han sido puestos por Dios. Los gobernantes los pone y los quita Dios. ¿Quién dijo ok para que el juez que tomó la decisión estuviera como juez? Dios. No fue Obama, no fue el Congreso, fue Dios. ¿Se da cuenta? ¿Para qué están las leyes? Para castigar a los que no hacen lo que la ley dice. ¿Usted, hermano, quiere que le vaya bien en Estados Unidos? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer las leyes. Está fácil. Oiga, pero lo que aprobaron no me gustó. Pero es la ley del país. ¿No es cierto? Así que lo que vamos a ver hoy son dos puntos bien interesantes. ¿Cómo podemos reconciliar la ley del país en el que vivimos, que va contraria a lo que dicen las Escrituras? ¿Y cómo reconciliamos eso con lo que dicen las Escrituras y cómo vive la iglesia? ¿Cómo hacemos? Vamos a ver el primer punto. ¿Cómo nos afectan las leyes humanas? ¿Cómo nos afectan las leyes que ponen los gobernantes todos los días? Bueno, hermano, primero que todo acabamos de establecer y de leer que las autoridades son puestas por Dios y por lo tanto nosotros debemos de someternos a las autoridades. Si me acompaña a Mateo 22, 21, la segunda parte del versículo, Jesucristo nos pone un ejemplo bien bonito. Jesucristo mismo en Mateo 22, 21 dice: dar pues a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, y estos versículos la verdad que son esos que no se deben de interpretar, no se pueden explicar, ya están explicados. ¿Qué dice Dios? Dar al gobierno lo que es del gobierno y darle a Dios lo que es de Dios. Usted y yo debemos obedecer las leyes humanas siempre y cuando éstas no entren en conflicto con la ley de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero usted y yo trabajamos, usted y yo vivimos,
Usted y yo tenemos nuestras iglesias ¿en dónde? En Estados Unidos, en el estado de Virginia, ¿no es cierto? ¿A quién le tenemos que pagar nuestros impuestos? Pues a Estados Unidos y a Virginia, ¿no es cierto? Usted y yo tenemos servicios, usted y yo tenemos construcciones, usted y yo tenemos escuelas, tenemos trabajos en Estados Unidos, en Virginia. ¿Qué tenemos que hacer? Pagar nuestros impuestos a Virginia, Estados Unidos, ¿no es cierto? Usted y yo hemos sido salvos y rescatados por la sangre del Cordero. Amén. Sus pecados han sido perdonados, mis pecados han sido perdonados. Tenemos el gozo y la satisfacción de saber que un día vamos a ver a Jesucristo y vamos a heredar la vida eterna, ¿no es cierto? Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Pagar nuestros diezmos a Dios. Este pasaje no necesita explicación. Si usted no está pagando sus impuestos en los Estados Unidos, o si usted no está pagando sus diezmos, hermano, le aconsejo que busque la manera de arreglar los dos asuntos. Busque la manera de estar bien con el gobierno y estar bien con Dios. Esta clase de leyes son facilísimas de explicar. Da al gobierno lo que le pertenece al gobierno. Dale a Dios lo que pertenece a Dios. Pero hay otras leyes que son un poquito más complicadas de explicar. Hay otras leyes que son más difíciles de aplicar, de comprender y de reconciliar. Algunas veces no entendemos las repercusiones que trae obedecer a Dios o desobedecer a Dios. A veces no entendemos. Y tenemos que estar listos en estos tiempos para entender qué es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos y qué es lo que Dios va a permitir que nos pase cuando hagamos lo que Él nos pide que hagamos. Amén. Acompáñenme a Hechos capítulo 5. Vamos a leer del versículo 27 al versículo 32. Amén. Usted no está para saberlo, yo para decirlo, pero tengo aquí un reflejo de luz en mi tableta para que sepa. Hechos capítulo 5, versículos 27 al 32 dice así: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros a la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro, los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Qué está pasando aquí? Pedro y los apóstoles están predicando bien a gusto, haciendo milagros, haciendo una maravilla, una iglesia ferviente, viva, que la primera semana ya tenía 13,000 miembros. ¿Cuándo se ha visto eso ya? Tremendo. Y vienen los principales sacerdotes, los arrestan, los ponen en la cárcel. ¿Qué hace Dios? Manda un ángel, les abre la puerta de la cárcel, los saca y les vayan a predicar a la cárcel. ¿Qué hacen los apóstoles? Pues van y predican. Eso lo mandaron, ¿no es cierto? Y los sumos sacerdotes van y los quieren sacar de la cárcel y dicen: oye, no están. ¿Cómo que no están? Pues ahí los pusimos a los. Ya están allá predicando otra vez. Tráiganmelos para acá. Y les dicen: pues no les dijimos que no predicaran. Pues sí. Pero Pedro hace una declaración importante que nosotros tenemos que hacer hoy en día. ¿Qué dijo Pedro? Es necesario obedecer a Dios primero que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta declaración fue tan importante hace 2000 años como es importante hoy. Amén. Es tan vigente como fue entonces como es ahora. Amén. ¿Usted obedece a Dios? Ay, Dios. ¿Usted obedece a Dios? Amén. Me espantaron por un momento. Voy a preguntar: ¿usted obedece a Dios? Amén. Amén. Dígalo con confianza, hermano, no nos va a pasar nada. No tenemos espías aquí. Usted es testigo de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces seguro que usted tiene el Espíritu Santo, usted sabe que tiene el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bueno. Por lo tanto, usted y yo
nos podemos unir a la declaración de los apóstoles. Así que diga conmigo, es necesario obedecer a Dios, antes que a los hombres. Oye, hermano, pero ¿será que no me va a pasar nada cuando obedezca a Dios? Yo no dije eso. Usted está poniendo cosas que yo no dije. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, nos van a pasar cosas. Cuando usted y yo obedecemos a Dios primero que a los hombres no les va a gustar y nos van a pasar cosas. Estamos listos. ¿Está la iglesia lista para estar firme y decir, la palabra de Dios dice esto y yo obedezco a Dios antes que a los hombres, me pase lo que me pase? Amén. Amén. Acompáñenme a Gálatas 2:20, si no se lo sabe, ojalá que se lo aprenda de memoria. Es un versículo bien bonito que todos deberíamos de saber y practicar todos los días. Si usted se lo sabe, gloria a Dios, practíquelo, no más se lo aprenda. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué preciosa declaración de Pablo, ¿no es cierto? Oye, hermano, ¿y esto qué significa? Pues tan fácil. Que es probable que cuando usted y yo obedezcamos a Dios, cosas nos van a pasar. Porque lo que vivimos, lo vivimos en Cristo Jesús. Usted y yo ya no importamos, lo que importa es el testimonio de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Un par de semanas atrás estábamos en la casa platicando con mi esposa, con mi hija, estábamos platicando de las cosas que están pasando, y yo dije, bueno, pues, si nos matan, y mi hija dice rapidito, pues que nos maten, papá. Y yo digo más rapidito, no, hija, espérate tantito. ¿Cómo que nos maten? No se trata de hacernos los valientes por hacernos los valientes. No se trata de ir y retar a las personas. Yo soy cristiano y a ver cómo nos toca. ¿De qué se trata? De obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si Dios dice, yo creé al hombre a mi imagen y semejanza, ¿nosotros qué decimos? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y decimos amén. Y estamos firmes en la doctrina de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Nos van a llevar a la cárcel? Es posible. ¿Nos van a ridicular? ¿Nos van a hacer ridículo? ¿Nos van a hacer lo ridículo? Yo creo que sí. ¿Se van a reír de nosotros? ¿Sí como está usted riendo de mí? Aquí a tu pillo el español que estoy diciendo. Sí, se van a reír de nosotros, ¿no es cierto? ¿Nos van a cortar recursos? Es posible. Pero nosotros como iglesia tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Amén. ¿Va a haber consecuencias? Es posible. Pero mi hermano, ¿cómo nos bendice? ¿Cómo nos beneficia la ley de Dios? Ay, hermano, una cosa bárbara, que no puedo mentir tanto. No puedo robar, porque la ley de Dios dice que no puedo robar. Eso no estamos hablando. Estamos hablando de cuando obedecemos a Dios, cuando seguimos sus preceptos, sus mandatos, Él nos garantiza salvación, perdón de nuestros pecados, vida eterna y una eternidad con Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pues yo aquí ya me puedo detener, no puedo bajar. Oiga, si usted obedece a Jesucristo, algún día nos vamos a encontrar allí en el cielo. Pero tengo una noticia, mi hermano. Jesucristo no vino a morir por nosotros para salvarnos y llevarnos al cielo inmediatamente. Si eso hubiera sido, todos nosotros no estaríamos aquí, ya estaríamos en el cielo, porque todos somos salvos. Él nos salvó para que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura, enseñándoles todas las cosas que Él nos enseñó, que las guarden, les bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que la iglesia tiene un problema mayor. Aquí estamos bien cómodos, esta iglesia me gusta, nunca había estado en esta iglesia, está bien bonita, hermano, lo felicito. Cómodas bancas, buen sonido, eso casi no se encuentra en ningún lado. Bonito que prepararon los hermanos. Pero la iglesia tiene un problema, la iglesia no fue llamada a estar sentada en las bancas, la iglesia fue llamada a estar allá afuera, predicando del Evangelio con las personas que no conocen a Jesucristo. Amén. Y entonces, usted tiene que decir, yo creo en Jesucristo, pero a veces yo hago cosas que a Dios no le gustan. ¿Cómo voy a predicar el Evangelio si hago cosas que yo mismo, las cosas que yo hago van en contra de lo que Jesucristo está diciendo en su libro, en su escritura? Mira, acompáñeme a Mateo 7,
Vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. Está tremendo, hermano. Vamos a leer. Mateo 7, del 3 al 5 dice así: ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí que la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¡Wow! La iglesia tiene un problema más grande. Tenemos que vernos nosotros primero a nosotros mismos. ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio de Jesucristo antes de poder ir a predicar el Evangelio? Antes de levantar las manos en alto y protestar, decir, ¿por qué la Suprema Corte de Justicia está tomando, la ciudad está tomando? Tenemos que ver qué está pasando en nuestras iglesias. Tenemos que ver qué está pasando en mi vida. Amén. 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 Tenemos que encontrar la raíz del problema. ¿Por qué la iglesia ya no es una influencia en Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos se alejó de Dios? Pues por rebeldes contumaces. Porque la iglesia dejó de ser efectiva en afectando al mundo y el mundo empezó a afectar a la iglesia. ¿Se da usted cuenta? Todas las leyes de todos los países, dijimos, son temporales y todas están sujetas a cambio, pero la ley de Dios es permanente y no se puede alterar. Sin embargo, el pueblo de Dios ha decidido deliberadamente desobedecer la ley de Dios, y ahí está la raíz del problema. El pueblo de Dios ha permitido que el mundo nos influencie adentro de la iglesia, en lugar de que nosotros vayamos y hagamos una influencia allá afuera. Tenemos, según yo, por lo menos 3 diferentes grupos de cristianos. Tenemos uno, los cristianos que creen en la apología, los apologéticos. Es una palabra muy rara. ¿Qué creen los apologéticos? Bueno, la Biblia dice A, B, C, y no me importa si tú te vas al infierno, tienes que aceptar que dice A, B, C. Están yendo allá afuera a discutir con las personas que no conocen a Cristo, juzgando a todo el mundo sin amor. Es un gran problema. No podemos ir allá afuera a darle de bibliazos a la gente. Tenemos que llevar el mensaje de Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Amén. El que sufrió fue Él. ¿Por quién? Por los pecados de todos Estados Unidos. No juzguemos a los que no conocen la ley de Dios. Llevémosles el amor de Cristo. Los apologéticos, difíciles hoy. ¿Qué tal el otro grupo al que yo le llamo los diuréticos? Esa fue una cosa que yo inventé. ¿Qué son los diuréticos? Los que diluyen el Evangelio. ¿Cómo así? Dios es amor y Él ama a todos y ya está. No me tengo que arrepentir de mis pecados. No, porque Dios es amor, Dios ama a todos. Los diuréticos se dedican a diluir el Evangelio y a permitir que toda clase de cosas pasen adentro de la iglesia, porque Dios es amor. Y estamos viendo cada aberración en nuestras iglesias, hermano. ¿Por qué? Pues Dios ama a todos. ¿Por qué vamos a decir que no a nadie? Mire, Éxodo 20, 5 al 6 dice así: yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. ¿Cómo dice? Celoso. No es que yo soy Dios amoroso. Dice, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios es un Dios amoroso, sí, porque Él vino y amó y entregó a su Hijo por amor. Pero Dios es un Dios justo, un Dios juez, un Dios celoso, fuerte, que visita la maldad y la juzga. Así que si los cristianos que diluyen el Evangelio solamente lo hacen para
para cumplir el sueño de todo pastor. ¿Cuál es el sueño de todo pastor? 2, 3, 4, 5, 20,000 personas en la congregación. Una congregación vibrante, larga. ¿Y cuándo le ha predicado el perdón de Jesucristo? Pues nunca, hermano, están bien contentos. ¿Y cuándo les ha dicho que tienen que arrepentir y ser santos porque Jehová es santo? Nunca, hermano, no les diga eso, pues se me van a ir. ¿Se da cuenta? Permitimos que la iglesia haga las cosas que no debe de hacer. Bueno, ¿quiénes quedan? Tenemos los apologéticos por aquí un lado, tenemos los diuréticos por el otro lado. ¿Quiénes quedan? Espero que no me equivoque. Quedamos nosotros. Amén, amén. Uy. ¿Quiénes quedan? Nosotros. Amén. Amén. ¿Quiénes somos nosotros? Los que hemos decidido obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Amén. Leíamos al principio en Hechos 5:32, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y dice en Éxodo que Él hace misericordia a millares de generaciones a los que obedecen sus mandamientos. Nosotros somos los que quedamos. ¿Para qué? Para cerrar las puertas de la iglesia, para que nadie entre con una cosa extraña y aquí nos quedamos. No, mi hermano. Nosotros quedamos para llevar el amor de Jesucristo allá afuera, a todos los que no conocen el amor de Cristo. Amén. Firmes en la doctrina, le decía Pablo a Timoteo. ¿No es cierto? Amén. Persiste en la buena doctrina. Amén. No dejes que cosas que no pertenecen a la iglesia entren a la iglesia, pero tampoco juzgues. Ve con el amor de Jesucristo. Mire, Lucas 24, 30 al 32. Acompáñenme, por favor. Lucas, capítulo 24, versículos 30 al 32. Una palabra bien bonita. Ojalá que esto lo queríamos aplicar a nuestra iglesia. Dice así: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿De qué estamos hablando aquí? De Jesucristo. Cuando Él resucita, 2 de sus discípulos, desanimados porque el maestro había muerto, van de camino de Emaús, salieron de Jerusalén, van para Emaús. Y Él los alcanza en el camino y les empieza a hablar de las Escrituras. ¿Qué les pasa? Pues el maestro que murió. Y les abre las Escrituras, les empieza a hablar. Llegan a su casa, ya es de noche, y les dicen: quédate, maestro, ya es de noche, no sigas hablando. No sabían quién era. Cuando se sienta a la mesa, partió el pan, partió el vino, lo bendijo, y les abrió los ojos y dijo: ¡ah! ¡Es Jesús! Y desapareció. Todo un día de camino de Jerusalén a Emaús. Y cuando eso pasó, ¿qué hicieron los 2 discípulos? Dejaron todo, corrieron de regreso a Jerusalén a decirles: hemos visto al maestro. ¿Por qué? Porque sus corazones ardían cuando el maestro les abría las Escrituras. ¿Nosotros qué hacemos en nuestras iglesias? Cuando les hablamos a las personas, ¿a ellos les arde el corazón o les arden los oídos? Es que tienen comezón de escuchar, vamos a endulzarle el oído. No, mi hermano. Mientras nos hablaba en el camino, ardía nuestro corazón en nosotros. ¿Se da cuenta? ¿Cuáles son las consecuencias de hablar el Evangelio? ¿Cuáles son las consecuencias de obedecer la ley de Dios? Que nuestro testimonio, lleno del Espíritu Santo, va a convencer a las personas de su necesidad de tener a Dios. No va a juzgar a nadie. Les va a abrir el corazón y les va a mostrar su necesidad de Dios. Les va a arder el corazón. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, a lo mejor son duras. A lo mejor nuestra vida no va a ser fácil cuando hagamos esto. Miren, les doy un ejemplo tremendo. En Hechos 6, del 8 al 10. ¿Se acuerdan de Esteban? Solamente mencionado en 2 capítulos de la Biblia, pero tremendo el hermano Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Y entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, podemos decir aquí los liberales, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu confiado. ¿Se da cuenta?
¿Con qué les hablaba? Con el Espíritu. Con el poder del Espíritu Santo. No podían resistir su poder. Y si leemos más adelante en Hechos 7, del 51 al 54, dice: duros de servir, les dice Esteban, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a todos los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecieron y crujían sus dientes contra él. Y en el versículo 57 dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Qué le pasó a nuestro hermano Esteban? ¿Por qué nuestro hermano Esteban ya no aparece en el capítulo 8 de los Hechos? Porque entregó su vida predicando el Evangelio. ¿Se da cuenta? ¿Usted qué quiere? ¿Ganar su vida aquí en la tierra y perderla en la eternidad? ¿O nosotros queremos perder nuestra vida aquí por el Evangelio y ganar una vida eterna con Jesucristo? Amén. 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 ¿Qué queremos para nuestra iglesia? Que se tiene. Las leyes humanas cada vez se alejan más de la ley de Dios. No se sorprenden, son leyes humanas. Eso es de esperarse. Los gobernantes ya no creen en Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros llamamos por teléfono a la Casa Blanca para hacer una cita con el presidente Obama para predicar el Evangelio? Ninguno de nosotros. Él no sabe del Evangelio. Él dice que es cristiano, pero no es cristiano. ¿No cree que ahora es tiempo de dejar de criticar? ¿No cree que ahora es tiempo de dejar de estar enojados por lo que los otros que no conocen a Dios hacen? Y empezar a enojarnos con los que sí conocen a Cristo y están haciendo cosas que van en contra de la ley de Dios. Amén. Es tiempo de dejar de criticar a los de allá afuera. Y es tiempo de ponernos firmes para que nuestras iglesias no pase lo que no debe de pasar, lo que la Biblia dice que no debe de pasar. Amén. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer? Practicar la palabra. Oiga, hermano Juan, el Nuevo Testamento, no, toda la palabra. Toda la palabra. ¿Cuándo? Todos los días. Oiga, pero yo no me la sé de memoria. Gracias a Dios que tenemos Biblias, hermano. Abra su Biblia y léala. ¿No es cierto? Ya aquí yo ya me estoy volviendo gringo, oiga, se me están poniendo buenos los pelos. Ya la memoria se me está yendo. Así que eso de aprenderse la Biblia a veces ya cuesta trabajo, ¿no es cierto? Tenemos ahora, los psicólogos dicen que tenemos memoria, un problema de que olvidamos por los electrónicos. ¿Cómo es eso? Todo está aquí. Yo traigo mi tabletita aquí. Ya no le puedo hacer como antes, que le subrayaba uno, que apuntaba sus notitas, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Pues leerla. Y después de que la leemos, ¿qué tenemos que hacer, mi hermano? Practicar la palabra de Dios. No seáis solamente oír la palabra. Tenemos que practicar la palabra. ¿Se da cuenta? ¿Qué le decía Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:3? Dice: entre tanto que voy, le decía Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. ¿Qué nos dice Dios hoy como iglesia? Entre tanto que voy. ¿Cuántos de ustedes están esperando al Señor Jesucristo? Amén, amén. ¿Cuántos de ustedes están esperando buen siervo fiel? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te... ¿Cuántos estamos esperando oír eso? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos hermanos en nuestras iglesias el día que despierten en el juicio final se van a dar de topes en la pared diciendo que nunca fueron salvos porque sus pastores nunca le predicaron el arrepentimiento? ¿Qué dice 1 Timoteo? Entre tanto que voy, ocúpate, 1 Timoteo 4,
Ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Mi hermano, ¿qué nos está pidiendo Dios hoy? Entre tanto que vengo, sé vigilante de la doctrina. Entre tanto que vengo, ocúpate de la lectura de la palabra. Ocúpate de enseñarla y de vivirla todos los días. Los de allá afuera van a hacer cosas que a nosotros no nos gustan. Los de allá afuera nos van a hacer a nosotros cosas que no nos gustan porque seguimos la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos una esperanza gloriosa de ver a Jesucristo, solo si persistimos en la enseñanza, si persistimos en la exhortación, si vivimos la palabra de Dios todos los días. Amén. Amén. Pongámonos aquí. Bendito Padre Celestial, cuán grande es tu nombre, Señor. Tú eres exaltado, tú eres Señor de señores, Rey de reyes, el Dios de todos los ejércitos de los cielos, Señor. Tu ley es perfecta, no se puede inmutar, Señor. Desde el principio tú dictaste las leyes, Señor, y nosotros tenemos que seguirlas. Ayúdanos como iglesia, Señor, a no olvidarnos de buscar en tus escrituras lo que tú quieres que hagamos y lo que a ti no te gusta y lo que tú no quieres que hagamos, Señor. Ayúdanos a ser vigilantes, a perseverar en la buena doctrina, a perseverar en la enseñanza, en la exhortación, Señor. De esa manera, los que nos escuchen se van a salvar por la predicación de la palabra completa, la palabra tuya y el poder de tu Espíritu Santo. Guárdanos como iglesia, Señor, y ayúdanos a estar vigilantes ahora que los tiempos se acortan y que tú vienes pronto, Señor. Ven, no podemos esperar. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.